objeto de poder participar de un reino y vivir eternamente. Si nosotros no estuviéramos seguros que la Biblia es palabra de Dios, entonces seguir la Biblia para vivir eternamente es como un salto al vacío. Es como es tirarnos de un precipicio y pensar de que alguien nos va a salvar de la nada, ¿verdad? Pero estamos confiados de que en efecto estamos en el camino correcto porque nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Y en ocasiones anteriores hemos hablado de inspiración, ¿verdad? Inspiración bíblica, o sea, el hecho de que decimos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir que la Biblia es palabra de Dios? Que ha sido dirigida por Dios, ¿verdad? Y a esa dirección que Dios le dio a estas personas que escribieron la Biblia para nosotros, nosotros le llamamos inspiración. Ahora, eso de que Dios inspiró la Biblia puede ser algo de que, bueno, o sea, cualquiera puede decir que Dios lo inspiró, ¿verdad? Y ponerse a escribir algo. ¿Con qué testimonio contamos de que en realidad Dios inspiró y dirigió a estos hombres a que escribieran estas palabras para que luego estas palabras fueran guía para nosotros? No tenemos ninguna certeza. Si nosotros nos ponemos a pensar y nos sentamos y vemos seriamente cómo Dios inspiró a estos hombres, en realidad no tenemos ninguna certeza que nos valide y que nos dé garantía que en efecto la Biblia es palabra de Dios y que fue dirigida por Él. Que sucediera si fuera simplemente o si hubiera sido escrita simplemente por hombres que dijeron que estaban bajo la inspiración divina. Entonces no tenemos esa garantía. Pero cuando hemos abordado el tema de la inspiración bíblica, nos hemos dado cuenta de algo, que no necesitamos la confirmación de esas personas para saber que la Biblia es inspirada por Dios. No necesitamos la confirmación de sus autores en sus propias palabras de que Dios lo guió, porque hay un testimonio vivo de que en efecto la palabra de Dios es, o sea, de que la Biblia es palabra de Dios. Y esa ha sido la historia misma, o sea, que ha sido la historia la que ha dado fe a través del tiempo, que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Entonces, un profeta, cuando Dios le dice a Moisés de que va a escoger profeta de entre la nación, y ese profeta tiene que llenar una característica, y es que lo que ese profeta diga o lo que predique, ¿verdad? Y que diga que va a suceder, suceda. Porque si no sucede, ese profeta había que erradicarlo del pueblo, había que erradicarlo de la nación, porque era un falso profeta, era un mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que nos da garantía de que la Biblia en efecto es palabra de Dios y que esos profetas hablaron en nombre de Dios? Es porque cada una de las cosas que ellos predijeron que se llevaría a cabo y que se realizaría, la historia, nadie me lo ha dicho, ¿verdad? No me lo dijo Jeremías, no me lo dijo Isaías, no me lo dijo Mateo, ¿verdad? Sino que la historia, como un testigo externo a la escritura, me ha dicho de que en efecto esas cosas han pasado. Porque la Biblia puede defenderse por sí misma, ¿verdad? Pero es ella misma defendiéndose contra todos. Pero si hay un testigo adicional que me puede decir fuera de la Biblia, que no pretende que no pretende probar la existencia de Dios, como es la historia secular, y viene y me dice que todos los eventos que se narran en la Biblia han sucedido tal cual se han narrado, entonces yo puedo tener la certeza que la Biblia es cierta, que la Biblia es verdadera. Entonces, es increíble pensar cómo Daniel muestra la sucesión de reinos, ¿verdad? Cómo muestra a los babilonios, a los medopersas, a los griegos y a los romanos, y cómo describe cada uno de los papeles que estas naciones han jugado con el pueblo de Israel. Si uno se pone a ver los detalles, es increíble cómo la historia, o sea, sin ir a la Biblia, cómo la historia ha validado que en efecto lo que la Biblia dice es cierto. Entonces podemos estar confiados, no solo porque la Biblia nos dice que es inspirada, no solo porque los autores nos dicen que la Biblia fue dirigida por Dios mismo, sino que porque la historia me confirma que lo que la Biblia afirmó que sucedería, esos eventos, en efecto, han pasado. O sea, imagínense a un Daniel hablando de una bestia fea y horrible de 10 cabezas que representaba a Roma, diciendo de que esta bestia fea y horrible que representaba a Roma, ojo, aunque Daniel no menciona que sea Roma, ¿verdad?
pero predice que después de estos grandes imperios, después de los persas y de los griegos, va a haber un reino adicional que va a aplastar a Israel, que dice que no solo va a destruir a Israel, sino que luego lo va a aplanar, porque dice que la bestia, lo que se le caía, destrozaba todo, y lo que se le caía de la boca después, con las patas, ¿verdad? Lo hollaba, o sea, lo hacía desaparecer. Daniel, Douglas me decía la vez pasada, de que, o sea, todos aquellos que critican la profecía bíblica, o sea, las personas que critican el profeta sabe o habla de un evento porque el profeta o quien escribió el libro vivió después del evento, o sea, que lo pone como que fue en el pasado, prediciéndolo en el futuro, pero en realidad el profeta vio el evento y viendo el evento lo escribió. Eso no sucede, no puede decir lo mismo con Daniel, porque Daniel no importa en qué año haya escrito, si escribió en el 600, en el 500, en el 400, o incluso escribió en el tiempo de Jesús, pudo haber vivido Daniel, imagínense, hablando locuras. Pero para ese tiempo no había sucedido, ¿verdad? La destrucción de Jerusalén por Roma en el 132 después de Cristo. En el año 70, Roma vino y destruyó Jerusalén, pero la destruyó, ¿verdad? Le puso fuego al templo, expulsó a los judíos, destruyó las casas. Pero en el 132 vino Roma y literalmente la ciudad de Jerusalén, que estaba ya destruida, aplanó y sobre ella construyó una nueva ciudad, cumpliendo al pie de la letra lo que Daniel había dicho de esta gran bestia. 5 años antes lo pudo haber dicho Daniel, pero lo dijo antes, ¿verdad? Y esto nos da una certeza de que en efecto la Biblia es palabra de Dios y que nosotros, para efectos de nuestra salvación, podemos confiar en ella para que sea autoridad en nuestra vida. Porque los valores que transmite son principios morales que nosotros debemos de adoptar para transformar la vida. Y quizás a partir de eso se basa lo que vamos a hablar ahora. Que la Biblia tiene un objetivo y es darnos a conocer la experiencia de un pueblo, ¿verdad? Para que nosotros, conociendo esa experiencia, podamos aprender de ella y entonces transformar nuestra conducta para poder tener una esperanza a participar de un reino que Dios va a establecer. Entonces, el objetivo de la Biblia es ese, ¿verdad? O sea, no se está complicando en temas de astrofísica ni nada de eso. La Biblia quiere ser una guía moral para el ser humano. Y nosotros, cada vez que leamos la Biblia, ¿verdad? Debemos de pensar de que la Biblia es eso. Es la escritura, o sea, algo que escribieron autores, personas de carne y hueso como nosotros, pero que fueron dirigidos por Dios. ¿Cuál es la ventaja de que haya sido escrita por hombres de carne y hueso como nosotros? ¿Por qué no fue escrita por ángeles, por ejemplo? No tendría ninguna validez, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de que él hayan escrito hombres? Porque esos hombres nos transmiten su experiencia de vida, experiencia humana, el dolor humano. Y cuando alguien nos transmite el dolor humano y la alegría humana, entonces nosotros podemos identificarnos con ese personaje. Podemos identificarnos con todas esas personas que fallaron y con todas esas personas que hicieron lo correcto, ¿verdad? Y darnos cuenta que en efecto nosotros como seres humanos, como seres de carne y hueso, como ellos, también podemos fallar, pero también podemos triunfar sobre el pecado, podemos triunfar sobre el mal. Y ese es el papel que Jesús vino a desempeñar, porque un sumo sacerdote tiene que ser tomado de entre los hombres y no puede ser Dios, o no puede ser un ángel. Es lo que nos dice Hebreos, porque solo un sumo sacerdote entiende la debilidad de cada una de las personas, pues, por las cuales intermedia. Si el sacerdote es mediador, ese mediador, la única forma que un mediador pueda ser efectivo y pueda ser válido es porque ese sacerdote es parte de la naturaleza, es de la naturaleza de las personas que representa. Por eso, 1 Timoteo 3:16 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque la única manera en que Jesús se puede convertir en alguien que representa a la humanidad es siendo humano. Es simple. O alguien va a representar a la humanidad siendo un ángel o siendo de naturaleza divina. No se puede. Solo alguien que siente como nosotros.
Solo alguien que siente tentación y que está propenso a pecar. Solo esa persona puede convertirse en un modelo idóneo para nosotros. Solo alguien que podía tomar decisiones y pecar, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta de que Jesús, pudiendo pecar, no lo hizo, entonces nosotros ya vemos la realidad de la salvación de manera diferente. Porque ya no tenemos pretexto para decir, es que yo no lo pude evitar. No lo pude evitar, ¿verdad? Porque Jesús, siendo humano, sí lo pudo evitar. Porque Él pudo alejarse de la tentación. Porque Él no permitió que la tentación lo gobernara. Ya. Porque Él siempre estaba poniéndose, anticipándose a lo que podía hacer después. Y siempre hemos dicho, las cosas se piensan primero, pero lo que menos hacemos nosotros es pensar. Pese a que hemos sido creados a imagen de Dios, con la capacidad de razonar cada decisión que tomamos. Jesús nos quiere enseñar de que eso de que hemos sido hechos a imagen de Dios, el tema que vimos la vez pasada, el mero hecho de que hemos sido creados a imagen de Dios, pero nosotros decimos que ya cometí este error, no lo voy a volver a cometer. No, la Biblia nos da otra opción. Nos dice, miren, estas personas ya cometieron el error. Entonces, no tienen que pasar 2 veces por lo mismo ustedes, ¿verdad? No tienen que pasar ni siquiera la primera vez, porque ustedes ya vieron que otros ya pasaron por eso, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos que eso sucede y que eso tiene consecuencias, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente aprender de esa experiencia y no debe de haber una primera vez que tropecemos, no debe haber la primera vez que tropecemos con esa piedra. Por lo tanto, si ya tropezamos 2 veces con la misma piedra, ya es un verdadero problema, ¿verdad? Porque ni siquiera la primera vez debimos tropezar porque otros ya tropezaron por nosotros. Entonces Jesús, eso es lo que vino a decir. ¿Saben qué? ¿Por qué tengo que yo tropezar la primera vez? Si ya tropezó David, ¿verdad? Si ya tropezó Saúl, ¿verdad? Ya tropezó Esaú. Entonces Jesús dice, ¿por qué voy a tropezar yo si ya lo hicieron? Yo debo de aprender de la historia de ellos para que yo no pueda tropezar, ya no deba tropezar. Y así fue como Jesús se convirtió en un ser perfecto por decisión propia, porque aprendió de la experiencia de los demás. Y así es como se convierte en modelo para nosotros. Pues con todo eso que hemos hablado, nuestra conclusión es que la Biblia es inspirada por Dios y que cada uno de nosotros puede tener la seguridad de que en la Biblia encontrará lo suficiente, ¿verdad? En criterios y valores morales que nos guían a una vida santa y que nos permite gozar de una esperanza futura. Y para nosotros no hay problema. Ese es un capítulo cerrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos al mundo exterior? Cuando, en efecto, cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios y que para nosotros sirve de guía, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros comprendemos muy bien, pero ¿qué pasa? Creo que no hay sonido, ¿verdad? Pero pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que defender la Biblia allá afuera, ¿verdad? Es guía para nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando la Biblia la tenemos que defender allá afuera? Y es que de cierta forma la iglesia vive como en una burbuja, ¿verdad? Vive como en una burbuja donde por un lado defiende a capa y espada la veracidad de la Biblia, pero muchas veces preferimos ignorar que fuera de la iglesia la Biblia es criticada y destruida, ¿verdad? Por personas que aseguran que la Biblia es un conjunto de cuentos o que la Biblia es un mito, que Dios no existe y que por lo tanto la Biblia no puede ser palabra de Dios, de un Dios que ni siquiera estamos seguros de que existe, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos seguros de lo que creemos, pero afuera la Biblia está siendo atacada y está siendo destruida. Entonces, como iglesia también tenemos la obligación, primero, de aplicar la Biblia para nuestras vidas. Ya cerramos la primera parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? La Biblia es palabra de Dios y tenemos que aplicarla en nuestras vidas. Tiene que ser norma y guía de nuestra fe. Pero por otro lado, tiene el compromiso también de defenderla como palabra de Dios, porque estamos llamados a predicar, ir allá afuera. No le vamos a predicar a los mismos de aquí adentro, pues si nosotros ya, ¿verdad? De alguna forma ya hemos llegado a ese conocimiento, pero la misión que tenemos es de predicar allá afuera. Y la predicación es
personas que no conocen de la palabra de Dios, personas que no tienen ni idea de dónde viene la Biblia, pero son personas que se exponen ante este tipo de ideas, de corrientes, que dicen que la Biblia no es palabra de Dios, que la Biblia es un conjunto de leyendas y que la Biblia son mitos, ¿verdad? Y que la Biblia contiene errores. De ahí el tema de la conferencia. ¿Es la Biblia infalible? O sea, bueno, retomemos el reto. Lo que pasa es que muchas veces nos gusta hacernos a un lado, ¿verdad? Y decimos, no, la Biblia es inspirada. Pues eso ya lo sabemos que la Biblia es inspirada. Es como un caballito de batalla que nosotros adoptamos. Que si ya sabemos pues lo que creemos y ya sabemos que es cierto. No, debemos de tomar el reto para decir, bueno, o sea, voy a defenderme, pues voy a defender la Biblia también ante los ataques que está sufriendo allá afuera. Entonces, o simplemente vamos a permanecer como personas pasivas, ¿verdad? Dejando de que la gente se pare sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Y la desprecie y diga que no sirve para nada. No, porque si nuestra misión es predicar, nosotros vamos a ir a predicar con este libro, ¿verdad? Y si no somos capaces de defenderlo, entonces es mejor la ignorancia privada a la necedad pública, ¿verdad? Entonces, tenemos que dar el ancho para eso, ¿verdad? ¿Cómo nos aseguramos nosotros primero que la Biblia es palabra de Dios y cómo la vamos a defender ante la gente que posteriormente vamos a tener que ir y predicarle el Evangelio? Entonces, 2 Corintios 10, 4 a 5. Segunda Corintios 10, 4 a 5. 3 a 5. Y este versículo se parece a otra carta de Pablo, ¿verdad? Que hemos leído y ya hemos tratado anteriormente. Mire lo que dice 2 Corintios 10, 3 a 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué otro pasaje nos recuerda de Pablo siempre estos dos versículos que acabamos de leer? Ajá, Efesios 6, ¿verdad? Exactamente, exactamente, ¿verdad? Entonces nos dice que nos pongamos la armadura de la palabra, ¿se recuerdan? Miren lo que dice acá. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice. ¿Por qué? Efesios dice que la armadura es la palabra de Dios. ¿Y para qué? Entonces, si nosotros vamos a la armadura como palabra de Dios, es para hacer la guerra, ¿verdad? No la guerra violenta, sino que la guerra, la predicación del evangelio. Entonces dice el 5, ¿para qué? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántas personas no dicen allá afuera de que la Biblia no tiene sentido, que la Biblia es falsa, que la Biblia es leyenda, ¿verdad? Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, donde dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, quiere decir todos esos pensamientos que van en contra de lo que la Biblia dice, cómo los moldeamos, los reorientamos y le enseñamos a las personas que piensan así para que lleguen a la conclusión de que la Biblia en realidad es palabra de Dios y que puede guiar sus vidas. A la gente hay que darle razones para creer. Si no le damos razones para creer, entonces ¿creer en qué? Para vivir en qué. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? ¿Cómo vamos a abordar el tema de que el ataque hacia la Biblia como un libro que no tiene nada que ver con la salvación, que no tiene nada que ver con una forma de vida y que solo tiene que ver con cuentos y leyendas? Entonces, lo primero que nosotros vamos a decir es que, bueno, la Biblia es palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. Nosotros lo sabemos y lo aceptamos. La gente lo aceptará, lo sabrá y lo aceptará así de fácil allá afuera, porque está viviendo en un mundo que no lo
Nuestras generaciones en la universidad se enfrentan a eso, ¿verdad? En la universidad, o sea, ¿y qué es la Biblia? O sea, todavía creen esas cosas. Eso es lo que se le dice a nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, como nosotros, como la iglesia, ¿verdad? Se para y da guerra, se viste de la armadura, ¿verdad? Y da guerra para defender la palabra de Dios. Entonces, tenemos que conocer bien entonces en qué consiste el concepto de inspiración. No para nosotros, porque nosotros ya lo sabemos, lo aceptamos, ya, aún de forma voluntaria lo hemos aceptado. Deberíamos de haberlo aceptado de forma razonada, ¿verdad? Porque si vamos a depositar nuestra confianza en la Biblia, o sea, tenemos que estar seguros de que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? No vamos a depositar la confianza en algo que no estamos seguros. Pero primero lo hemos aceptado de voluntad propia. Segundo, espero y esperamos de que todos acá hayamos razonado que en efecto la Biblia es palabra de Dios. Entonces, ¿qué es inspiración entonces? ¿Verdad? ¿Y cómo podemos explicar el tema de la inspiración? Y primero, la inspiración es una doctrina. O sea, la inspiración es una doctrina como temas como el mal, ¿verdad? Temas como Dios. O sea, son aspectos que nosotros creemos a partir de la Biblia. Y la inspiración lo que dice es de que la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto, si es palabra de Dios es verdad y por lo tanto, si es verdad, no tiene errores. Y esta última frase, no tiene errores, es principalmente de lo que las personas allá afuera se agarran y dicen, por supuesto que la Biblia tiene errores, ¿verdad? Entonces, y aquí viene el punto, ¿cómo nosotros demostramos que en efecto la Biblia es inspiración divina y qué son esos aparentes errores que se le critican a la Biblia? Entonces, hablar de eh, para efectos de salvación, estimados, si nosotros vamos a predicar que en la Biblia está la salvación y que la Biblia es nuestro modelo de vida, el hecho de que la Biblia sea verdad y que podamos demostrar que la Biblia es verdad a la gente de afuera, se vuelve una necesidad. Para nosotros no, para ellos sí. ¿Verdad? Entonces, eh, ¿cómo vamos a abordar el tema de la inspiración? Hay un detalle, hay un detalle que se comete al momento de leer la Biblia. ¿Verdad? Y es el hecho de que muchos consideran y ven la Biblia como un libro que también debería de apoyar temas científicos. O sea, de que de que todo lo que dice debería de estar acorde a la ciencia, a los descubrimientos de la ciencia actuales, y que la Biblia no debería de contradecir a la ciencia. Y hay un detalle que debemos de considerar nosotros, que la Biblia es un libro que fue escrita para su espacio y su tiempo, o sea, para el nivel de comprensión que tenían estas personas cuando la Biblia se escribió. Y segundo es de que la Biblia no tiene como objetivo hablar de temas científicos. O sea, cuando hablamos sobre la creación al principio, la Biblia no tiene como objetivo decir de que había una gran concentración en el principio, ¿verdad? Que había una gran concentración, el único elemento que existía era el hidrógeno, que hubo una gran concentración, se concentró tanto que explotó, ¿verdad? Y que de ahí dio origen a la galaxia. Eso la Biblia lo da por hecho que eso pasó, ¿verdad? O sea, la Biblia da por hecho que eso pasó. Lo que a la Biblia, al autor de Génesis 1, es decirnos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben qué? Detalles no me pregunten, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir es de que todo pasó porque fue deseo del creador. Lo que está escrito es lo suficiente. Y es más, ¿saben qué? Lo que está escrito no es todo, ¿verdad? Se ha fijado que, por ejemplo, en crónicas, cuando leemos números, cuando leemos crónicas, cuando leemos reyes, se citan incluso, dice, como dice en el libro de, y son libros que nosotros a saber cuáles libros son, ¿verdad? Entonces, como dicen en el libro de las batallas de Jehová, como dice en el libro de Jacer, son libros que no existen, ¿verdad? Pero el autor citó aquello que era realmente importante para nuestra salvación, aquello que en realidad transmitía la experiencia, ¿verdad? De esas personas que enfrentaron los hechos y que luego nos serviría a nosotros para que pudiéramos tomar modelo de lo que les había sucedido, ¿verdad? Sí. Es importante que nosotros estemos seguros de esto, de que la Biblia no es
no tiene como función hablar de ciencia. La función de la Biblia es hablar de conciencia, que son dos cosas diferentes. Entonces, cuando alguien venga y nos diga de que la Biblia científicamente está equivocada, para empezar, lo primero que tenemos que decirle es de que la Biblia no es un libro de ciencia. La función de la Biblia no es hablar de átomos ni física cuántica, ¿verdad? Ni nada de esas cosas que saber qué son, ¿verdad? La intención de la Biblia es darnos lineamientos de vida, y para darnos lineamientos de vida, o sea, ¿qué matemática tiene que tener la Biblia para decirnos que tenemos que hacer bien al prójimo? Las matemáticas tienen otra función, pero no tienen que ver con el amor al prójimo, ¿verdad? Para hacerle bien al prójimo, una persona que no puede leer puede hacerlo. Puede ser una persona que de plano esté consciente de que en efecto el prójimo es otra persona igual que yo, que es hijo de Dios, ¿verdad? Y tenemos que ayudarlo y tenemos que echarle la mano. ¿Ven? Entonces, obviamente las matemáticas son importantes. Obviamente todo eso, los descubrimientos de la ciencia son importantes, pero la ciencia tiene su lugar y la Biblia tiene su lugar, ¿verdad? Ambas desempeñan papeles diferentes. La ciencia se preocupa por investigar de forma objetiva lo que sucede en la realidad presente, ¿verdad? Se preocupa por hacer mejorar la vida, pero se preocupa por el presente. La Biblia se preocupa por un estilo de vida, ¿verdad? Donde se valora la dignidad humana. Son materias diferentes. Se valora la dignidad humana y se preocupa por el futuro, ¿verdad? De todas aquellas cosas que la ciencia trata de explicar hoy en el presente. ¿Ven? Los campos son diferentes, son asignaturas diferentes si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva. Por lo tanto, no podemos pedirle, por ejemplo, a un libro de medicina que nos hable de legislación laboral, ¿verdad? Entonces, no podemos no podemos exigirle a la Biblia que nos hable de ciencia, ni tampoco podemos exigirle a la ciencia que nos hable de Biblia, ¿verdad? Entonces, ambas cosas ven la realidad desde dos perspectivas diferentes y ambas cosas se complementan. Ojo, y eso es la cuestión es que la ciencia avanza con sus descubrimientos, pero no quiere decir que eso es el todo. O sea, la ciencia es refutable y actúa en base a la evidencia que tiene ahorita. ¿Saben qué? La interpretación de la Biblia también. La interpretación de la Biblia la vamos descubriendo y vamos descubriendo conforme se van encontrando más evidencias que nos ayudan a entender el mensaje de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia en su estado natural, ¿verdad? Cuando fue escrita por su autor, en ese momento era inspirada por Dios. Cuando fue escrita por su autor, en su momento, ¿verdad? En su tiempo. Con la intención que Dios tenía a través de ese autor de dar lineamientos, de dar principios y valores morales. Ahí es inspirada por Dios. Pero lo que nosotros podamos interpretar de lo que el autor escribió, eso no es inspirado por Dios. Si no, miren cuántas interpretaciones hay. De un solo pasaje podemos encontrar 5 interpretaciones, ¿verdad? La vez pasada hicimos un ejercicio, ¿se recuerdan? No traspasar los linderos antiguos que nuestros padres establecieron. Dijeron, unos dijimos, bueno, es amar a nuestros papás, ¿verdad? Otro es no ir a lugares que no conocemos. Hubieron 4 o 5 tipos de interpretación para un pasaje que simplemente significa no robarás. Entonces, las interpretaciones que podamos hacer de la Biblia no son palabra de Dios, son formas en que nosotros interpretamos y vemos el mensaje. Lo que es palabra de Dios es lo que el autor escribió, lo que el texto dice, pero no lo que nosotros pensamos de ese texto. Entonces ahí es donde tenemos otro deber de conocer en efecto cuál era la voluntad de Dios al escribir ese texto. Y para eso tenemos que viajar a su contexto original. Tenemos que crear ese escenario. ¿Qué es lo que estaba viviendo el autor? ¿Qué es lo que estaba pasando el pueblo en ese momento? O sea, como eso de que Osea se casó con una mujer que se prostituía, ¿verdad? Ya es porque el pueblo se estaba prostituyendo. Entonces, la experiencia de Osea se transmitió, ¿verdad? Al pueblo. Todo eso tenemos que tenerlo, que tenemos en consideración. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿no?
No es ejercicio, aquí lo vamos a hacer. No. Como el de interpretación la vez pasada, ¿verdad? Un solo versículo. No, vamos a leer Jeremías 13 del 1 al 7. Vamos a abordar los cuestionamientos que se le hacen a la Biblia. Jeremías 13 del 1 al 7. Dígame. 13. 13. Cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué de la Biblia es inspirada por Dios? Pregunta. Cuando hablamos de que la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué de la Biblia es inspirado por Dios? No es una pregunta cauciosa, ¿no? Ajá. En el Nuevo Testamento leemos que Pablo dice, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, o sea, para investigar. Deberíamos estar investigando, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo. Útil para investigar, ¿verdad? Y para hacer santo a las personas, para alcanzar la santidad. O sea, deberíamos de estar viviendo lo que conocemos. Son dos cosas, investigar y conocer, ¿verdad? Y vivir lo que conocemos. Entonces, eh, si un punto, si hay algo de la Biblia, entonces si toda la escritura es inspirada por Dios, quiere decir de que si la escritura tiene un error, entonces el resto de la escritura no tiene validez. Exactamente, porque Pablo está diciendo, la Biblia misma está diciendo, de que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no podemos, hay un principio en investigación que dice de que no podemos establecer que algo es verdad, pero sí podemos demostrar que es falso. O sea, ven, una afirmación no podemos demostrar que es verdad, pero sí podemos demostrar que es falso. Y es que es falso si uno de los elementos que componen esa afirmación es falso. Si ese elemento es falso, los 10 elementos restantes son falsos y pierde validez. Entonces la Biblia, al ser toda la escritura inspirada por Dios, quiere decir que si un punto, ¿verdad?, un elemento es falso en la Biblia, eso hace falso a toda la Biblia. Porque la misma Biblia declara que toda en su conjunto es palabra de Dios. ¿Me comprenden? Entonces nos enfrentamos ante un reto. ¿Cómo demostramos que la Biblia no tiene errores? Porque si tiene errores por acá y verdades por acá, ¿qué me garantiza a mí que la verdad que yo pienso que es verdad, es verdad? Es como la resurrección, que dice Pablo. Si la resurrección no pasó, no, pues entonces somos dignos de lástima, ¿verdad? Entonces mejor cambiémonos de carrera, ya dejemos esto. Y bueno, dediquémonos a otra cosa, pues somos dignos de lástima. Si Jesús no resucitó, van en nuestra esperanza, pues perdiendo el tiempo estamos. Si la Biblia se equivoca en un punto, es exactamente lo mismo. No sirve si la Biblia se equivoca en un punto, no es verdad. Y si no es verdad, ¿qué esperanza y qué guía después puede ser para nosotros? Ojo, estamos hablando hacia el exterior. ¿Cómo defendemos nosotros la escritura hacia afuera? Porque en la primera parte establecimos que obviamente nosotros ya dimos por sentado que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Jeremías 13 del 1 al 7. A ver, dice, mire, lean conmigo. Así me dijo Jehová, ven y compra tu cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Uno. El 2 dice, y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mi segunda vez palabra de Jehová diciendo, el 4, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Y dice 5, fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Dejémoslo hasta ahí que es suficiente para el ejercicio que vamos a hacer. No sé si habremos notado, ¿verdad? Que es nosotros cuando leemos la Biblia como pasamos, ¿verdad? Ahí pasamos y ya, pues sí, es palabra de Dios. Asumimos, lo damos por sentado. Pero leyendo esta cita, que fue dictado por Dios y que fue escrito por Jeremías. ¿Sabe por qué? Exactamente. Y
lo que fue dictado por Dios lo encontramos en el versículo 1, en el versículo 4. Ven, entonces leyendo esta cita y nos hacemos esa pregunta, ¿qué fue dictado por Dios y qué fue escrito por Jeremías? Entonces, lo que fue dictado por Dios es palabra de Dios, pero lo que fue escrito por Jeremías también es palabra de Dios. Sí, lo que vamos a ver es por qué, ¿verdad? Y cómo podemos defender ese punto, exactamente, exactamente. Porque es precisamente en estas partes en que muchos críticos de la Biblia se basan para decir de que habían palabras dictadas por Dios, pero habían palabras escritas por el hombre, ¿verdad? Entonces, y en efecto, lo que aparece en los primeros capítulos, los primeros versículos, los 5 que acabamos de leer, eso es lo que está diciendo, lo está expresando el mismo autor, ¿verdad? Que hay palabras que recibió de Dios, pero hay cosas que él escribió, donde transmite, ojo, pero lo que él hace, ven, es transmitir su experiencia. Y ahí donde venimos, Lorena, que la experiencia es consecuencia de haber recibido la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Vamos a hacer una analogía. Después del pecado, ¿qué viene? Consecuencias, ¿verdad? Secretas o públicas, ¿verdad? O sea, pero siempre van a haber consecuencias, ¿ya? Entonces, tanto la causa como las consecuencias vienen unidas, ¿ya? No se puede hablar por separado de una cosa y la otra, ¿verdad? Siempre que hay pecado, hay consecuencias. Y esto viene unido. Hay consecuencias morales, hay consecuencias físicas, hay consecuencias, de todo tipo de consecuencias puede haber. Muchas veces a nosotros no nos va a afectar una consecuencia, nos van a meter a la cárcel o no vamos a tener un accidente o algo, ¿verdad? Por una mala decisión que hayamos tomado, pero siempre van a haber consecuencias morales. Hicimos lo malo, tomamos una mala decisión, o sea, pasó, es un evento histórico, pecamos, ya. Siempre hay una consecuencia. Y esto no se puede separar. Entonces, mi estimada Lorena, cuando hablamos de qué cosas dijo Dios y qué cosas dijo hay palabra de Dios, literal, ¿verdad? Porque dice, y vino a mí palabra de Jehová y me dijo. Y ahí hay palabras de Jeremías, palabras humanas. Pero esto, como esto, ¿verdad? Esto es consecuencia de esto. Por lo tanto, esta parte también está inspirada por Dios, porque no se puede separar. Las consecuencias no se pueden separar de su origen. Por lo tanto, todo lo que acabamos de leer del capítulo 13, del 1 al 5, pese a que dice que hay palabras de Dios que él dijo literalmente y que podemos observar frases que Jeremías escribió como persona, ¿verdad? Son inspirados por Dios, porque una es consecuencia de la otra y no pueden separarse. Entonces, así fue como Dios quiso que ese mensaje llegara hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, hay la crítica se basa en de que, ¿saben qué? ¿Cómo fue escrita, cómo fue inspirada la Biblia? Pues se preguntan algunos. Entonces, muchas veces hemos dicho de que fue palabra por palabra, o sea que cada una de las palabras que se escribieron fueron dictadas por Dios. Lo que acabamos de ver es de que todo fue inspirado por Dios, es diferente a un dictado, ¿verdad? Sino que la forma en cómo la Biblia nos transmite la voluntad de Dios es transmitiéndonos palabra de Dios y experiencia humana. ¿Por qué? Volvamos al principio. ¿Cuál fue la razón de que la palabra de Dios se transmitiera a través de seres humanos, para otros seres humanos? Porque solo ellos podían escribir, ¿verdad? Con el dolor que se sentía, ver llevado cautivo a su pueblo hacia Babilonia. O sea, yo no podía sentir, un ángel no puede sentir ese dolor, ¿verdad? Solo el hombre, otra persona podía
experimentar el dolor de haber pecado y escribir un salmo donde decía que todos los días me desgastaba en mis lágrimas por confesar mi pecado, David, ¿verdad? Y no fui libre hasta que confesé mi falta delante de Jehová. Entonces, solo ese hombre que se arrepiente puede transmitirnos esa experiencia para que nosotros veamos y digamos de que, bueno, cometí lo malo, he fallado, aquí estoy. O solo un hombre como nosotros puede decir, antes yo escuchaba cosas que no entendía, ¿verdad? Hablaba cosas que yo no comprendía, pero ahora me arrepiento en ceniza. Y ahora te digo, habla tú que yo te escucharé. Oh, ¿verdad? Entonces, ven, solo de esa manera la palabra de Dios podía calar en nuestras vidas y transformar nuestra actitud, dando palabras a Él y que esas palabras tuvieran un efecto en la vida del hombre. Bueno, hay una cita que dice, se me va de Isaías cuando dice que Él envía su palabra y no volverá a mi vacía. Se me escapa se me escapa la cita en dónde está eso. Se me va. Isaías 55:11 creo que es. Espero que sí. Sí, Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra, Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Entonces, dice, las palabras que salen de mi boca prosperan. ¿Y cómo prosperan? ¿Y cómo hacen lo que Dios quiere? A través de la experiencia humana. Entonces, mis estimados, la experiencia humana reflejada en la Biblia es producto de la palabra de Dios con la cual Él abordó a los autores de la Biblia. Y por lo tanto, todo el contenido, ¿verdad?, de la Biblia, pese a que en unas partes se habla de que Dios habla literalmente y dice las palabras que hay que repetir, que hay que escribir, y en otra parte aparentemente diga que son los hombres que lo escribieron, ambos son inspirados por Dios. Ambos son inspirados. Y esa es la razón. Porque la experiencia humana es importante para saber que la palabra de Dios funciona y que tiene consecuencias no obedecerla. Y que tiene consecuencias, premio, obedecerla. ¿No? Entonces, alguien diría, pero mira, pero en aspectos, hasta ahí, preguntas por, hasta el momento. Ahora que ya establecimos de que la experiencia humana es parte de la inspiración divina, porque la palabra de Dios tiene que regresar con algo, y lo que espera Dios que regrese es con cambios. Pues porque si no vuelve a Dios la palabra vacía, pues Dios no quiere que su palabra vuelva vacía. Él quiere que sea experimentada por el ser humano y el ser humano cambie. Y nos interpela que hagamos algo. La palabra de Dios no es, ¿saben qué? Arrepiéntate. Dile a este pueblo que se arrepienta. A Jeremías. Y Jeremías dice, no, pero yo cómo voy a ir si este pueblo es necio, ¿verdad? Entonces, y le dice Dios, no, ve y diles que se arrepientan, ¿verdad? Ya si ellos no lo hacen, ese ya no es tu problema. Pero viene Jeremías y transmite su experiencia, la experiencia dura, dile a predicar a un pueblo que no quiere escuchar, ¿verdad? Esa experiencia de Jeremías es la experiencia para nosotros también. Muchas veces nos ponemos, no en la situación de Jeremías, nos ponemos en la situación del pueblo, que no queremos escuchar la palabra de Dios, porque eso significa que tenemos que hacer cosas que no nos agradan, o que tenemos que dejar de hacer cosas que para nosotros queremos hacerlas, pues, indistintamente lo que pase. Entonces, veamos, dice, bueno, entonces, vaya, René, sí, tenés razón, la experiencia humana es es consecuencia de la palabra de Dios y por lo tanto, todos los 5 versículos que acabamos de leer son inspiración divina. Estamos de acuerdo todos. Pero alguien dice, bueno, pero en lo que alguien puede decir, pero en lo que sí no me van a contradecir es de que la Biblia tiene errores científicos. Ojo, ya vimos de que la Biblia no tiene por fin
hablar de ciencia, pero abordemos el tema, abordemos el problema. Por ejemplo, a ver, le voy a preguntar. En Levítico se habla de que no se puede, se habla de los animales puros e impuros, ¿verdad? Entonces, de los que se pueden comer y de los que no se pueden comer. Por ejemplo, no se puede comer el cerdo. Ahí encontramos que, no sé, en aquel entonces, la condición era diferente, ¿verdad? En aquel entonces también no se podían comer camarones, ¿verdad? O sea, que si alguien quiere aplicar la ley y no comer cerdo, pues tampoco debe de comer camarones. Pero era cuestión de sanidad, ¿verdad? Imagínense que a alguien le pudiera dar una enfermedad, ¿verdad? De ese tipo, se moría, no había cura, no había, la ciencia no tenía avances como ahora. Quiere decir que la Biblia, en ese entonces la ley se adaptó a lo que había, a la realidad del ser humano en ese momento, ¿ya? Entonces, si tenía lepra, había que aislarlo para que no se contaminara. Ahora las personas con lepra pues, pueden entonces, ya nosotros podemos comer muchos alimentos que antes sí estaban prohibidos, porque ya ahora se cultivan y ese tipo de cosas, ¿verdad? Vaya, entonces, pero por ejemplo, ¿por qué entre las aves aparece el murciélago en la Biblia? ¿Por qué entre las aves impuras aparece el murciélago? ¿Es o no un error científicamente clasificar al murciélago como un ave? Ajá, exacto, pero veamos el punto de la clasificación, veamos el punto. Vaya. ¿Es o no un error científico decir que el murciélago es un ave? Sí, y ahí quédate, ponelo, que eso lo voy a ocupar. Y ahí viene el punto. Les decía de que la Biblia habla en el lenguaje de la gente de ese entonces. Ya es hija de su tiempo y de su espacio, ¿verdad? Entonces, la Biblia no tiene, habla del fenómeno, describe la realidad a partir de los fenómenos que ve. ¿Y qué pasa con el murciélago? Vuela, ajá. Y sucede. Entonces, eso no tiene que ver con la ciencia, exactamente, ¿verdad? La ciencia ahora, basado en cuestiones de diseño aerodinámico, ¿verdad? Y de diseño biológico, que es mamífero, dijo usted, ¿verdad? No lo clasifica como ave, lo clasifica como mamífero, ¿eh? Y es roedor, ¿verdad? Porque, entonces, es un roedor que vuela. Entonces, pero esa es una definición científica moderna, nuestra, ya. No tiene que ser la definición de los autores de la Biblia, porque los autores de la Biblia llamaban palabra ave, no es ni debe de ser interpretada como la palabra ave para nosotros, porque la palabra ave para nosotros es una definición biológica y la palabra ave en la Biblia es una definición funcional. Vuela. Vuela. ¿Ven? Entonces, ¿por qué le vamos a exigir al autor de la Biblia que escribiera una cosa diferente? Porque la palabra ave para ellos es una palabra diferente a ave para nosotros. Otro ejemplo. Eh, eh, Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que escribió en el cuarto día, hizo el sol, la luna y las estrellas y los planetas. Dejemos ese punto. ¿Por qué Apocalipsis le llama a Venus la estrella de la mañana? ¿Es o no un error científico llamar estrella a Venus? Es planeta, no es estrella. De nuevo, la definición de planeta es una definición nuestra, ¿verdad? Es una definición moderna de la ciencia. De hecho, hace 5 años se cambió la definición de planeta, así que ahora Plutón, los que estudiamos cuarto y quinto grado, allá por los 80, ¿verdad? Que crecimos pensando que Plutón era el 9º planeta, ahora sucede que Plutón no es planeta, ¿verdad? Se cambió hace 5 años, ¿verdad? Entonces,
Ahora es planeta enano. Ya. ¿Por, ¿por qué? Porque se establecieron criterios para su clasificación, que debe de ser redondo y que debe de limpiar toda la órbita. Y Plutón no lo hace, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Como se han descubierto 15 planetas más en el sistema solar, no pudieron enumerar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, ¿verdad? Esos 15 cumplen con una clasificación diferente, que son iguales a Plutón. Esos son los planetas enanos, ¿verdad? Eris, Makemake y de todo eso, ¿verdad? Entonces, Sedna, el montón de planetas chiquitos que se han descubierto. Entonces, por eso hubo la necesidad de clasificar. Y, señores, solo tenemos 8 planetas. Ya. Plutón era planeta hace 10 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que complicarse el autor de la Biblia en esas clasificaciones modernas que nosotros hacemos ahora? ¿Ya? La, exactamente, así como la palabra ave describe algo que vuela, ¿verdad? La palabra estrella describe algo que brilla, ¿verdad? Y desde aquí, desde nuestra perspectiva, solo vemos el sol y la luna, que son grandes, pues había que mencionarlos por separado. Y los demás son una chiquitinada. Ahí están los planetas, las estrellas. Las galaxias se ven como puntos luminosos. Por ejemplo, Andrómeda, usted la puede ver como una estrella. Exactamente, porque mencionarlo por separado, ¿verdad? Pero era el fenómeno de que el sol se puede ver y provee vida en la Tierra, ¿verdad? Igual la luna, ¿verdad? Tiene efectos sobre la Tierra y es su tamaño, pero todo lo demás se clasificó funcional por el fenómeno. Eran puntos que brillaban, estrellas. Por eso Venus se clasifica en Isaías 14, en Segunda de Pedro y en Apocalipsis como estrella y no como planeta. No hay. O sea, ¿por qué le vamos a exigir a la Biblia eh, metodología, terminología científica si la Biblia no fue escrita con ese fin? ¿Verdad? Entonces tampoco le vamos a condenar a la ciencia por decir que Venus es planeta. Y ese es un error que cometemos desde un aspecto bien conservador, de que decimos, no, pero la Biblia dice que Venus es una estrella, por lo tanto la ciencia está equivocada. Y eso es incorrecto. Ya. Porque la Biblia aborda la realidad desde otra perspectiva. Entonces, ustedes van a ver muchos comentarios en las redes y todo eso, que no, pero la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice que el murciélago es un ave, por lo tanto la ciencia está equivocada. No, la ciencia no está equivocada. Esa es la clasificación que le da ahora, ¿verdad? Entonces, pero porque no tenía la intención de ser un tratado de biología ni un tratado de astrofísica. Entonces, mis estimados hermanos, para, partiendo de todo esto, ¿verdad? Eh, Solo quiero cerrar con dos versículos más, que para mí pudieran ser los más complicados. Y es 1 Corintios 7, del 10 al 12. Como no podemos obviar las cosas difíciles, ¿verdad? Porque sería fácil explicar solo lo fácil, ¿verdad? Hay que abordar lo que es difícil. 1 Corintios 7, del 10 al 12. Sí, del 10 al 12. 7 del 10 al 12. Y es como el tema que vimos la vez pasada sobre la naturaleza de Jesús. O sea, de nada nos sirve obviar los pasajes difíciles, hay que abordarlos y enfrentarlos. Los problemas se abordan de frente, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 7 del 10 al 12. Vamos a ver. Hablando sobre el matrimonio. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Ok? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer, ¿verdad? Ahora, eh, hasta aquí, versículos 10 y 11. ¿Quién está mandando esto? Dice Pablo. Es palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Pregunta.
como el principio, ¿verdad? Que ya lo aclaramos acá. ¿Qué es palabra de Dios y qué son palabras de Pablo? Este mismo problema que vimos al principio, solo que un poquito, un nivel un poquito más avanzado, digamos. Y este tiene una explicación diferente, ¿verdad? Entonces, aparentemente, lo que está diciendo ahí es de que, pues sí, ¿verdad? Hay cosas que Dios dijo y hay cosas que Pablo escribió de su propia opinión. ¿Cómo es eso de que va a escribir Pablo de su propia opinión? Miren, 1 Corintios 7:40, ahí mismo. 7:40. 7:40. Pero a mi juicio, o como dice la nueva versión internacional, en mi propia opinión, pero a mi juicio, más dichoso sería si se quedara así, soltero, ¿verdad? Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Él dice que tiene el Espíritu de Dios, pero ¿qué está diciendo al principio? En mi opinión, ¿verdad? Sí, y al principio, en mi opinión, que el que está casado con alguien que no sea creyente, que, no, que siga con él, pues va aquí. Es al contrario, pues hay que llevarle el evangelio a esta persona y es una vida que hay que salvar. Entonces, ¿qué son palabras de Dios y qué son palabras de Pablo? En Jeremías veíamos de que en ese caso era la experiencia humana, ¿verdad? Como consecuencia de las palabras que Dios había hablado. Por lo tanto, todo es inspirado por Dios, ¿verdad? Como un todo. En este caso, ¿qué estará pasando? Cuando dice Pablo, en mi propia opinión, saben que esto no lo dice el Señor, esto lo digo yo, o sea, aclarando. A ver, eh, miren, como hablábamos de que es cuestión de interpretación, cuando se habla de interpretación, la interpretación aparente no exactamente tiene que ser la interpretación real. Y la interpretación no es palabra de Dios. Ese sí es palabra nuestra, ¿verdad? Lo que tenemos que validar es que la interpretación sea correcta. Pero traducciones e interpretaciones no son palabra de Dios. Ese es un problema. Hemos criticado, o las personas allá afuera critican la Biblia por lo que la religión dice de la Biblia. Ah, la religión dice que Jesús es Dios, ¿verdad? Cuando, o sea que ah, sí, exactamente, exactamente. Gracias, Leonel, gracias por haberlo mencionado. Sí, sí, donde dice de que ahí no tengo nada que diga Señor, esto lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Entonces, ahora, aquí lo que da la autoridad es diferente. El contexto en el que escribió Pablo es diferente al contexto en el que escribió Jeremías. ¿Por qué Pablo está diciendo de que saben que esto no lo dijo el Señor? Es mi propia opinión. ¿Saben qué? Yo les sugiero que hagan esto, ¿verdad? Entonces, ah, entonces, ¿qué hace que las palabras de Pablo sean válidas y que nosotros podamos considerarlas como palabra de Dios? Les voy a poner otra analogía, como lo hice con Jeremías. Y la analogía es Jesús. Jesús que dijo en Juan, las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida, porque no las digo yo, sino que las dice mi Padre. Ahora, pero ¿qué garantía tenemos nosotros de que Jesús dijo las palabras que su Padre le mandó? Si en ninguna parte de la Biblia encontramos de que Dios le habló. Hay un evento que marca la aprobación de Dios a lo que él dijo y a lo que él hizo, que resucitó. Si Dios lo resucitó, ¿verdad? Entonces, bueno, Romanos 1:4 dice eso, ¿verdad? Que fue aprobado como hijo de Dios a través de la resurrección. Quiere decir que si Dios lo resucitó, entonces Dios aprobó lo que él dijo y lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, Pablo, miren a Pablo. 1 Corintios 4, 5. Vamos a ver, Pablo, no fue la resurrección lo que Pablo tiene la razón. Si no, es otro evento. 1 Corintios 2, 4 al 5. 4, 5. Y mi palabra
bien persuasivas de humanidad, sino con demostración de espíritu. Mostraran que en efecto lo que ellos decían era real a través de los milagros que hacían. Por eso los apóstoles, bueno, cuando él iba, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, no se preocupen porque voy a enviar un alguien que los acompañe, personas que lo pueden poder, con el poder de Dios. Entonces, eso validó lo que Jesús dijo, fue el poder de Dios, fue el Espíritu Santo, que a través de estos hechos validó lo que Pablo dijo cuando él dijo, en mi propia opinión. Lo que hizo fue abordar temas que no habían sido abordados antes, pues. O sea, Jesús no dijo, sobre matrimonio, ¿sabes qué? No empezó a hacer una lista de todas las cosas. Jesús dijo, ¿saben qué? Lo que Dios no lo separa el hombre. O sea, y ahí está bien. Ahí se quedó. Entonces, pero normar detalle a detalle no lo hizo. Entonces Pablo dice, basado en esto, ¿verdad? Ya en estos detalles, esta es la mejor manera en que se puede actuar. Por eso él dice, para que vean ustedes que no es sabiduría de los hombres, sino que es poder de Dios, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo no hubiera actuado en la vida de Pablo, entonces, pues, estuviéramos diciendo aquí que fue en su propia opinión, ¿verdad? Y a Corintios, primera carta de Corintios fuera un libro apócrifo, pero no lo es. Entonces, la intención de esto es de que nosotros nos vayamos hoy a nuestras casas confiados de que en efecto la Biblia es palabra de Dios y que hay razones para creer. Y hay argumentos para poder orientar a otros a que puedan conocer, ¿verdad? Que la Biblia tiene un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje que puede cambiar a las personas, que provee de un mejor futuro. No lo pongamos en conflicto con la ciencia, porque la Biblia no tiene que ver con la ciencia. Tiene que ver con la conciencia moral de cada uno de nosotros. Y debe ser tomado como lo que es, como una guía de fe para nuestra actitud diaria. Muchas gracias.